Hola, muy buenas noches, saludos para todos ustedes, bienvenidos a La Buena Vida. Hoy día vamos a hablar sobre una enfermedad, una condición que afecta a un número importante de personas, generalmente mayores. Me estoy refiriendo a la enfermedad diverticular o diverticulosis. Por ahí ustedes pueden haber escuchado o han oído hablar acerca de aquella persona que tiene divertículos. De eso vamos a conversar hoy día y sobre todo vamos a hablar de la diverticulitis, cuando estos se complican. Bienvenidos. Pedro tiene 65 años, durante toda su vida ha estado bastante cómodo, muy sedentario, con hábitos de alimentación que la verdad son poco ejemplares, o mejor dicho, no son un gran ejemplo de comida saludable, come poca fibra, es medio estreñido por momentos. En los últimos 10 o 15 años atrás, él viene teniendo molestias gastrointestinales, digestivas, que lo atribuye a gastritis, pero nunca se ha hecho ver por esa razón. Sin embargo, un buen día empieza a tener un dolor en la parte baja izquierda del abdomen, en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, un dolor que se asocia también a una alternancia en sus patrones defecatorios. Con los días el dolor se hace mucho más intenso y se hace tan intenso que, pensando él que tenía apendicitis, a pesar de que era el lado izquierdo y no el derecho el que le dolía, acude a emergencia. En la emergencia el médico lo examina, se da cuenta de que tiene pues un dolor importante en esa zona, le hacen una ecografía, encuentran básicamente gases y evidentemente le piden también una tomografía y encuentran una serie de estructuras llamadas divertículos, y frente a esto el médico de emergencia le dice: mira, Pedro, lo que tú tienes es una diverticulosis que se te ha inflamado. Ahora tienes diverticulitis, es leve, te voy a mandar a tu casa con unas medidas generales de dieta y luego te vas a ir a buscar al gastroenterólogo. Y eso es lo que hizo Pedro, se fue a buscar al gastroenterólogo porque tiene síntomas y algunos signos muy compatibles con enfermedad diverticular. ¿Qué cosa caracteriza a la enfermedad diverticular? Primero, que es patrimonio de gente mayor, en este caso más de 50 años, que es la edad de Pedro, 65. Segundo, que tiene dolor en el cuadrante inferior izquierdo. El dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo te hacen pensar en divertículos porque esa es la zona en donde suelen salir con más frecuencia. Y luego, cambios defecatorios. Él tiene un relojito. Nunca tenía problemas para ir a ocuparse, sin embargo, en los últimos meses nota que hay días en los que se ocupa bien y hay días en los que no se ocupa. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con una especialista, la doctora Dora Montezuma, médico gastroenteróloga. Ella nos va a explicar qué cosa es la enfermedad diverticular, qué es la diverticulitis, cuáles son las complicaciones y, evidentemente, factores de riesgo, cómo prevenirla y cómo tratarla. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. Arrancando las entrevistas, tenemos la presencia de nuestra primera invitada, de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Dora Montezuma, y es médico gastroenteróloga de la Clínica Angloamericana, que ha tenido la gentileza de venir a compartir con ustedes todos sus conocimientos con respecto a una condición que puede tenerla cualquier persona, sobre todo dentro de un perfil. En el segmento anterior les conté acerca de Pedro, que tiene 65 años con pésimos hábitos de alimentación, nunca come verduras, nunca come frutas, es gordito, no hace deporte, que tiene un montón de malestares que él lo atribuye, como siempre, a una buena gastritis, pero de pronto tiene un dolor en la parte inferior izquierda del abdomen, pues que es tan intenso que él, pensando que es apendicitis, como si el apéndice en algunas personas puede estar en ese lado, pero normalmente está en el otro, va a la emergencia y en la emergencia le hacen un presunto diagnóstico de enfermedad diverticular, de diverticulitis, y lo mandan donde la doctora Montezuma, gastroenteróloga, para que esto le explique a Pedro por qué razón él tiene esta condición, por qué se caracteriza, cuáles son los factores de riesgo, porque eso es lo más importante para ustedes. Dorita, muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a La Buena Vida. Espero que tu presencia, así como la de los demás invitados que vienen al programa, se pueda repetir, porque creo que es importante difundir conocimientos generales para que la población pueda tomar buenas decisiones con respecto a esto. Estamos hablando de enfermedad diverticular
y de diverticulitis. ¿Hay diferencia entre una y otra? ¿Qué cosa es? ¿De qué se trata esto? Sí, hay una gran diferencia entre lo que es la diverticulosis o enfermedad diverticular y la diverticulitis, que vendría a ser una infección de un divertículo. Lo que ocurre en el colon es que se genera un incremento de la presión dentro del colon, lo cual genera que las zonas de la pared del colon que son débiles, que es justo donde pasan los vasos sanguíneos, protruyan y se forman unos pequeños saquitos. Ya. Cuando uno los ve por colonoscopía se ve un pequeño orificio, digamos, de 5 a 10 milímetros y luego el saquito que protruye hacia la parte exterior del colon. Como esas, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial y muy vulgar, me van a perdonar, pero son como las tetitas que le salen a las llantas de la bicicleta. Exactamente igual, sí. Entonces, el hecho de tener esos divertículos en el colon, eso es la diverticulosis. Ya. La diverticulosis en sí es asintomática. Los pacientes no presentan dolor, no presentan ninguna molestia. Es cierto que hay un montón de gente que puede estar caminando por la calle o viendo el programa en este momento que tiene divertículos y no lo sabe. Sí, la mayoría de personas que tienen divertículos no se entera hasta que se hace una colonoscopía o se hace algún estudio de imágenes por algún motivo, y es más un hallazgo incidental, ¿no? En cuanto a la diverticulitis, ya presentan síntomas clásicos como el paciente que mencionaste. Como Pedro, que tenía su dolor y en fin. Exacto. La diverticulitis en sí es una infección de un divertículo, la cual genera una reacción inflamatoria alrededor del divertículo y presentan los pacientes con los síntomas clásicos de dolor abdominal, muchas veces en el cuadrante inferior izquierdo. Así es, acá porque abajo. esa es exactamente, porque esa es la zona donde se encuentran la mayoría de divertículos. Okay. Un 85% de divertículos están en el colon sigmoides, que justo es en esa zona. Que esa es otra forma de enterarte que tienes divertículos. ¿No es cierto? Que tengas el dolor. Que tengas el dolor. Que ya es una complicación. O sea, la diverticulitis es una enfermedad, es una complicación de la enfermedad diverticular. La enfermedad, exacto. O sea, la diverticulitis vendría a ser, como mencionaba, que se infecta un divertículo, el cual ya genera síntomas en un paciente, ¿no? La diverticulosis en sí no da ningún síntoma. Cuando el divertículo se inflama, se infecta, ahí es donde el paciente empieza a presentar dolor. Muchas veces eso se asocia a náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o escalofríos, ¿no? Cosa que en este caso Pedrito no tenía solo dolor, por eso es que creo, me imagino, el médico que lo ve lo manda a su casa con la indicación que vaya donde la doctora Montezuma. Sí. Y creo que eso hizo Pedro, ¿no? Ahora bien, ¿qué factores de riesgo están asociados a la enfermedad diverticular? ¿Qué podría haber pasado para que una persona que tenga divertículos, estos se inflamen o se infecten? Y luego, ¿cuáles son, digamos, los factores de riesgo sobre los cuales más deberíamos incidir y apuntar? Claro, los factores de riesgo son varios. Definitivamente hay un componente genético, ¿no? O sea, casi siempre que vemos un paciente con diverticulosis menciona recordar a algún familiar que también tuvo diverticulosis o diverticulitis. Muchos factores de riesgo en cuanto a alimentación. La dieta baja en fibra aumenta el riesgo de tener enfermedad diverticular. Dieta alta en carnes rojas, en grasa. El hecho de estar estreñido, porque no el estreñimiento en sí, sino el hecho de que la presión en el colon es más alta. Es mayor. Exacto, entonces eso hace que los divertículos se formen con más facilidad. También hay una asociación con sobrepeso y obesidad para los divertículos. Por lo que cuentas, es el perfil de Pedrito. O sea, Pedrito tiene 65 años, perdón, gordito, no come, pero la palabra fibra en él es básicamente muscular. Pero te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con si hay diferencia por sexos. ¿Es más común en hombres que en mujeres? Dependiendo de la edad, en pacientes menores, definitivamente se ve mucho más en pacientes mayores, ¿no? Pero en pacientes menores de 40 años, que la prevalencia es aproximadamente 5 o 10%, es más común en hombres. De 40 hasta 60, 60 años es más o menos igual, y cuando uno pasa los 70 años es más común en mujeres. ¿No hay diferencia por razas? No hay una marcada diferencia por razas. ¿No hay países que tengan más prevalencia de enfermedad diverticular que otra? Dijiste comer carne roja, pienso automáticamente los brasileños, los norteamericanos, los samoanos que comen creo 3 vacas al año por cápita. ¿No? Sí, o sea, sí hay diferencia entre distintos países y más que nada, como dices, es por la diferencia en la dieta, ¿no? Donde se come más carne, menos fibra, son pacientes que más presentan esta enfermedad diverticular. ¿El paciente que tiene enfermedad diverticular tiene más riesgo de desarrollar algún otro problema dentro del colon, como cáncer de colon, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta. Muchos pacientes en la clínica angloamericana me preguntan si es que el hecho de tener un divertículo los pone en riesgo de tener un pólipo, digamos, ¿no? O de que esto se vuelva un cáncer de colon con el pasar de los años. Y la respuesta es no. Los divertículos y el problema de cáncer y pólipos son dos entidades completamente distintas. Tú sabes que hay una cosa que a mí me preocupa acá, ¿no? Dentro de la cultura del paciente. Es que tampoco hay que culpar a los pacientes. Si no tienes acceso a servicios de salud inmediatos con especialistas, ¿no? Es difícil que puedas tener una cultura de prevención si no tienes el acceso, ¿no?
Es que tú mencionaste que las maneras de darse cuenta de que tienes enfermedad diverticular es que te hagas una colonoscopía. Correcto. ¿No? Pero yo creo que la mayoría de las personas en nuestro medio se dan cuenta porque tienen una complicación que Exacto. es la diverticulitis. No se O sea, no hay enteran una antes. cultura de colonoscopía previa, ¿no? Sí, es algo que también quería mencionar, ¿no? O sea, es muy importante, y no solo por el tema de los divertículos, incluso más importante aún por el tema de la prevención de cáncer de colon y pólipos, ¿Cómo no? que vienen a ser lesiones precancerosas, ¿no? Siento que en el Perú la cultura de hacerse una mamografía, hacerse un Papa Nicolau o incluso chequearse la próstata Así es mucho más importante. Está más alejada, ¿no? Exacto. También, porque, claro, a veces, digamos, dependiendo de dónde te atiendas o dónde vivas, puedes tener más facilidad que otros, ¿no? Sí, correcto. Pero creo que es importante Es puntualizar el valor de la colonoscopía, no solamente para la prevención de cáncer de colon, que creo que es el más importante, sino para descartar otros problemas. Exacto. ¿Por qué se infecta un divertículo? ¿Por qué Pedro llega con dolor? ¿Qué hizo? Es un tema muy controversial el tema de qué es lo que ocurre exactamente para que se infecte un divertículo. Antes se pensaba que un fecalito o un pedacito de ese se ponía en la base del huequito del divertículo Se en sí. metía Exacto. ¿ya? Y ahora se ha probado que en realidad no se sabe exactamente qué es lo que causa que el Ya. divertículo se infecte. Ya. Podría ser algo de obstrucción, podría ser que la presión del colon aumente más y que hay una pequeña perforación justo en la parte de encima del Ok, divertículo. ok. Y esta pequeña microscópica perforación es la que causa una reacción inflamatoria y una infección bacteriana. Como en la apendicitis, ¿no? Exacto. Más exacto, o menos igualito que la como apendicitis. ¿no? Que Sí. el apéndice está ahí para generarnos problemas Sí. y para que los cirujanos tengan trabajo, ¿no? Pero claro, supuestamente pasa algo dentro de la luz del apéndice que lo Y se inflama y que se puede perforar. ¿Los divertículos se pueden perforar? Los divertículos sí se pueden perforar. En un 75% de casos los pacientes presentan como Pedro, ¿no? Una diverticulitis simple, sin Ya, complicaciones, ya. que muchas veces se puede manejar en casa con tratamiento antibiótico Ok. por vía oral. Cuando hay complicaciones, es solo un 25% de casos, puede haber perforación franca del divertículo causando un absceso o una colección de pus, digamos, dentro de la cavidad del abdomen. Y esto puede generar un problema de peritonitis o infección generalizada dentro ¿Cómo del no? abdomen. Y también hay problemas con obstrucción, ¿no? A veces cuando hay una reacción inflamatoria muy grande, eso se comporta como una masa, ¿no? Y causa obstrucción intestinal. Ahora, ¿pueden haber muchos divertículos? ¿Son pocos los que pueden presentarse en esta zona del colon? Que Claro, se en escribe? el lado izquierdo del colon usualmente se presentan la mayoría de divertículos. Hay pacientes que tienen unos cuantos que uno incluso los puede contar en Ya. colonoscopía, pero muchas veces son varios, ¿no? Innumerables, digamos. No pueden ser en el sigmoides, a veces se extienden hasta el lado derecho. O sea, hay también casos en los que pacientes presentan con dolor al lado derecho similar a una apendicitis y en verdad son divertículos del lado derecho del colon. Ahora, mucha mala suerte si el apéndice está al otro lado, Sí. que suele pasar, Casi ¿no? imposible, pero sí, a veces- puede pasar. A veces puede pasar. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con los divertículos? Digamos, lo ideal es que te cuides bien, que tengas una cultura de prevención y Sí. que sepas que hay que comer fibra. Las mamás tienen que acostumbrar a los niños a comer verduras, fibra y todo lo demás. Pero eso no suele suceder mucho menos en nuestro contexto gastronómico, ¿no? Sí, cierto. Nuestra dieta, digamos, es riquísima, pero no es lo más Saludable. saludable en esos términos. Actividad física como parte de la prevención, ¿la recomiendas en un paciente que tiene enfermedad diverticular? Totalmente. Hay muchos estudios que han demostrado que pacientes que tienen mayor actividad física tienen menos riesgo de hacer diverticulosis, incluso menos riesgo de hacer complicaciones por divertículos, ¿no? O sea, no solo la dieta, sino el ejercicio y también el tener un buen peso, ¿no? El no tener obesidad ni sobrepeso. ¿Cómo no? Es un factor de riesgo sumamente importante. El sufrir de estreñimiento, el ser una persona constipada, que tenga esos hábitos evacuatorios tan complicados, es un factor de riesgo también, ¿no es cierto? Exacto, sí. No es un factor directo, no es que el estreñimiento igual divertículo, pero lo que sucede dentro del colon cuando alguien es estreñido aumenta la presión del colon, el colon se contrae más fuerte de lo que debería, eso causa que la presión genere la protrusión de estos pequeños saquitos dentro de la pared del colon. En el siguiente segmento, después de la pausa comercial, porque tenemos que irnos a un corte, vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre un divertículo y un pólipo, porque mencionaste pólipo y de pronto las personas que nos están viendo pueden encontrar o confundirse con los términos. Vamos a hablar acerca de los tratamientos y vamos a hablar en qué momento podría intervenir un cirujano si es que es algo que puede poner en riesgo la salud del colon. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la doctora Dora Montezuma hablando sobre enfermedad diverticular y diverticulitis. Ya volvemos.
Continuando con la entrevista a la doctora Dora Montezuma, médico gastroenteróloga de la Clínica Angloamericana, estamos hablando sobre diverticulosis, enfermedad diverticular y sobre la diverticulitis. Dorita, ¿qué cosa es un pólipo y cuál es la diferencia con respecto a los divertículos? Vamos a desviarnos un poquito del tema, pero para dejar claro esto. Sí, es bastante importante saber la diferencia entre un divertículo y un pólipo. Los pólipos son crecimientos anómalos de la mucosa dentro del colon. O sea, dentro de la cavidad del colon hay un crecimiento anómalo y se ve una protrusión que puede ser pequeña, puede ser grande, algunos pólipos planos, unos que protruyen, que tienen hasta un cuellito. Y estos, dependiendo del tipo de pólipo, pueden ser premalignos, ¿no? Pueden ser lesiones que con el pasar de los años, a veces se dice alrededor de 10 años, se convierten en lo que es el cáncer de colon. ¿A qué edad es recomendable hacer una colonoscopía, una primera colonoscopía en la población general? En la población general a los 50 años. A los 50. Si hay algún historia familiar de cáncer de colon o incluso historia familiar de pólipos precancerosos, se indica empezar a los 40 años. ¿Y con qué periodicidad? Dependiendo de si se encuentran o no pólipos, si no hay historia familiar, digamos, si no se encuentra ningún pólipo, 10 años. Y ahí dependiendo de si se encuentran pólipos, qué tipo de pólipos y de qué tamaño son, puede ser 3 o 5 años. ¿De qué depende, volviendo ya al tema de enfermedad diverticular, de qué depende que una persona tenga un montón de divertículos o un poquito de divertículos? En realidad no se sabe exactamente por qué bueno, se sabe que es por aumento de la presión, pero no se sabe qué tanta presión debe haber para formar uno, cuándo es que se forman más de 5 y cuándo realmente hay enfermedad diverticular en todo el colon, ¿no? No se sabe específicamente qué es lo que causa eso. Volvamos a Pedro. Llega al consultorio, tú le dices, bueno, sí, Pedrito, está frito. Te tengo que hacer una colonoscopía, cosa que a Pedro le cuesta mucho porque a los 65 nunca se ha hecho una. Y encuentras que tiene pues una cantidad de divertículos, pero que no es nada preocupante, nada raro, que se inflamaron, pero no llegaron a mayores, ya está bastante mejor. ¿Qué cosa es lo que viene después? O sea, ¿cuál es el manejo inmediato del divertículo inflamado de la diverticulitis, como en el caso de Pedro? Porque claro, si está muy complicada y está con fiebre y tienes que llamar al cirujano, me imagino. Pero, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Tienes que darle dieta? ¿Recurres a algún medicamento? Y luego, ¿cómo viene la vida de Pedro? Claro, inicialmente el manejo es más que nada manejo antibiótico, ¿no? Son antibióticos vía oral, si es que el paciente no se siente muy mal y tolera tomar pastillas. Muchos pacientes vienen con náuseas y vómitos y definitivamente uno los puede mandar a la casa porque van a vomitar las pastillas, ¿no? El tratamiento antibiótico es la primera línea. Sí, claro. Hidratación. En casos de pacientes que estén no tolerando vía oral, damos de hidratación endovenosa. Y cuando están en casa se recomienda hacer una dieta blanda, baja en residuos en el momento inicial del diagnóstico, ¿no? Si no toleran mucho vía oral, hacer solamente dieta líquida por 1 o 2 días. Y luego ya ir avanzando. ¿Y qué hay con las pepas? Ese es un mito que mucha gente cree. Antes se recomendaba que pacientes que tuvieran diverticulosis no deberían tener una dieta que contenga semillas, pepitas. Y en realidad, ahora que se han hecho muchos estudios y se han en retrospectiva revisado todos, no hay evidencia suficiente que demuestre que esta es la causa de una infección de un divertículo. Sí te puedes comer una granadilla, una tuna, porque yo conozco amigos que le sacan las pepas a las tunas, lo cual es muy complicado, pero no queda nada. Mira, el escenario ideal con Pedro hubiera sido que a los 30, 35 años él hubiera pues, cuidado su peso, comido fibra, a los 40 su colonoscopía y está todo bien, no pasa nada. No hizo eso Pedro, entró de emergencia. Imagínate que Pedro hubiera llegado a la emergencia con un dolor intenso, vomitando, febril, con signos pues, de una infección importante, con un abdomen propio, una peritonitis. O sea, esa es una complicación severa, ¿no? Ahí están sospechando en que se ha perforado el divertículo. Sí, en esos casos sí hay que llamar definitivamente al cirujano y basado en imágenes vemos qué tipo de complicación es, ¿no? Lo que hay dentro del abdomen. ¿Qué tan severa podría llegar a ser una complicación? ¿Qué tanto podría comprometer la integridad del colon? Además, pues, de que todo el peritoneo se inflame, se infecta. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cosa es lo que tendría que hacer el cirujano? ¿Resecar el colon? Sí. Sí, muchas veces lo que se requiere es resección de la zona afectada, ¿no? Dependiendo de dónde sea la zona, de qué tan inflamado está el colon, a veces lo pueden unir, a veces tienen que hacer una colostomía, dependiendo de la severidad del caso, ¿no? Pero sí, a veces los pacientes presentan con sepsis, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? Que no es lo ideal, no hay que llegar a ese extremo. Exacto. Dorita, Pedro, viste que en su colonoscopía tenía pocos divertículos, que no estaba muy complicado. ¿Cada cuánto tiempo tiene que hacerse una colonoscopía de control? ¿En qué tendría que cambiar su vida?
Sobre todo en el caso de Pedro, que sabemos que su dieta no es adecuada, que no hace ejercicio, eso serían las primeras cosas a implementar, ¿no? Aumentar la fibra en la dieta, disminuir las carnes rojas, hacer ejercicio físico y llegar a un índice de masa corporal que no presente sobrepeso ni obesidad, ¿no? Que tenga un buen peso. En cuanto a las colonoscopías, no se tienen que hacer más seguidas porque existan divertículos. Se continúan haciendo cada 5 a 10 años dependiendo de la presencia de pólipos o no. Correcto. Lo que sí a veces recomendamos es que los pacientes que ya han tenido un episodio de diverticulitis tengan cuidado de que toman, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Pueden aumentar el riesgo de hacer un segundo episodio de diverticulitis. Es un buen punto. Sí, entonces, mientras se pueda, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que toman aspirina que no lo pueden dejar por un problema cardiológico, ¿no? Pero si lo toman por algún problema de dolor, inflamación, recurrir a otros medicamentos antes de recurrir a antiinflamatorios. Cómo no. Estaba pensando en la especialidad de tu esposo, que es reumatólogo, que de hecho va a estar invitado acá en el programa. Que imagínate que tú tienes un paciente que también es paciente de tu esposo. Él le manda antiinflamatorios para su problema reumatológico y tiene divertículos. ¡Qué conflicto familiar! Un problema, sí. ¿Ha pasado alguna vez, o puede pasar, que tú tienes un paciente que tiene enfermedad diverticular en donde la primera indicación de pronto sea cirugía? Sí sucede. La mayoría de casos no requiere cirugía, diría 85% de pacientes responde a tratamiento antibiótico inicial, pero cuando los pacientes dejan pasar mucho los días antes de acudir al médico, muchas veces presentan, como mencionaste, con perforación, con peritonitis generalizada, ¿no? A veces se generan fístulas o comunicaciones entre el colon y algún otro órgano y esos casos definitivamente deben ir de frente a cirugía, ¿no? Y luego de la cirugía, de la resección del colon en mayor o menor grado, dependiendo, pues, el cirujano lo tendrá que decidir en ese momento, ¿en qué cambia la vida del paciente? En realidad también depende de cuánto se reseque, ¿no? Y en qué zona del colon se haga la resección, ¿no? Pero definitivamente desde ese momento en adelante el paciente tiene que ser mucho más cuidadoso con su dieta, mucho más cuidadoso con su salud general, ¿no? Otra cosa que también cabe recalcar es que cuando uno hace un episodio de diverticulitis, tiene un 20% de posibilidad de hacer un segundo episodio de diverticulitis. Justo esa era la pregunta que estaba en el tintero, la del estribo. Sí, puede recurrir. Y una vez que recurre la segunda vez, el riesgo de hacer una tercera y cuarta es mucho más alto y de hacer complicaciones y que aumente la mortalidad es mucho mayor. Entonces, cuando hay recurrencia, también es indicación de que el cirujano sea parte del manejo, ¿no? De que esté al tanto de lo que está sucediendo y decida si hay indicación de resecar esta zona del colon. ¿Cómo no? ¿Pueden tener más enfermedad diverticular las personas que tienen colon más grande? ¿El tamaño del colon influye? En realidad no he leído nada acerca de eso, pero no creo. En realidad más tiene que ver con la presión que se genera adentro que con el largo del órgano. Condimentos fuertes, digamos, en tu dieta. Nosotros los peruanos, si no le ponemos ají a la sopa es porque de repente no lo tienes delante tuyo, pero es un hábito. Es un hábito. Eso en realidad no afecta a lo que es diverticulosis y diverticulitis. Bebidas calientes, bebidas alcohólicas. Tampoco. Fumar aumenta el riesgo de hacer diverticulitis. O sea, si uno tiene diverticulosis, el riesgo de que haya una complicación por el divertículo en sí, fumar y los antiinflamatorios no esteroideos son las dos cosas que hay que tener cuidado. La preparación para la colonoscopía, porque mucha gente dice colonoscopía es un tema, sí. Para las personas es un tema. Es como para los hombres ir al urólogo, ¿no? Es muy complicada, es muy pesada. La verdad que yo me he hecho una colonoscopía. No fue tan crítico, ¿verdad? ¡Una maravilla! En realidad, muchos pacientes, antes veía esto un montón, ¿no? Que es lo que más odiaban en la colonoscopía era la preparación, ¿no? El hecho de no poder comer una dieta normal. Que pasé una noche bastante ocupado, pero sí. El procedimiento en sí es muy sencillo. La preparación en realidad ha cambiado bastante, ha mejorado mucho en cuanto a sabor y en volumen también. En la clínica angloamericana ahora estamos dando preparaciones que en realidad uno solo toma 2 sobrecitos en 2 vasos de agua y el resto es agua, lo que tiene que tomar, ¿no? Hay distintas preparaciones, pero definitivamente ya no es tan crítico, tan difícil como era hace unos años. Es importante el factor hereditario, es decir, digamos, mensaje final. Si en la familia hay alguien que tiene enfermedad diverticular en los antecedentes, los miembros de esa familia deberían ser mucho más diligentes. Totalmente. Siempre. Sí, si hay un componente genético, uno tiene que estar al tanto de si tiene familia con divertículos y sobre todo también pólipos. Y para esto acudir al médico y hacer los estudios necesarios, ¿no?
Dorita, te agradezco muchísimo. Ha sido un enorme gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ti. Bienvenida. Siempre serás cada vez que tengas la capacidad de ayudarnos a entender un poquito más el mundo de la gastroenterología. Gracias. Encantada. Ha sido la gracias. doctora Dora Montezuma, médico gastroenteróloga, hablando sobre enfermedad diverticular y diverticulitis. Espero que el programa les haya gustado. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas, mantenerse en contacto con nosotros a través del Facebook y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.